Bueno, pues el día de hoy vamos a ver dos temas que son bastante extensos, sobre todo porque ocupamos muchos, muchos hallazgos radiológicos para hacer diagnóstico de estas dos entidades, que la verdad es que son bastante comunes y más porque estamos en un hospital de concentración, los pacientes tienden a hacer neumonías nosocomiales. El día de hoy vamos a hablar de neumonías en general, pero pues centrándonos más en neumonías de origen bacteriano y de origen viral. Claro que tenemos neumonías por hongos y neumonías por parásitos, son raras, no las vamos a tocar el día de hoy. Entonces, vamos a ver primero la neumonía viral, que se va a definir como un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar. Esta va a ser la principal causa de enfermedad o infección respiratoria. Los gérmenes que más, bueno, los virus que más nos van a interesar son los de la especie de la familia Vigidae, los cuales pues van a tener un mecanismo de patogenicidad muy similar, lo cual va a dar patrones radiológicos similares. Generalmente el diagnóstico definitivo en la neumonía, así como centrándonos a qué germen o a qué patógeno lo dio, va a ser difícil porque las neumonías tienden a estar coinfectadas con otro tipo de neumonías. Es decir, va a ser muy común encontrar una neumonía viral con una neumonía bacteriana al mismo tiempo, lo cual nos va a hacer mucho más difícil el diagnóstico. Entonces, hablando de la epidemiología de las neumonías virales, pues es la principal causa de mortalidad infantil, ya que provoca más de 1 millón de muertes al año en todos los niños menores de 5 años. Y en México se diagnostican alrededor de 120,000 neumonías y bronconeumonías anuales. Y obviamente las complicaciones, ¿en quién las vamos a ver? Pues en pacientes inmunocomprometidos, en los extremos de la vida, es decir, en pacientes de la tercera edad, en niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personal de salud y pacientes con alguna enfermedad crónica. Bueno, la presentación clínica, híjole, es muy extensa, les puse como las más significativas, pero realmente puede haber, por ejemplo, en el COVID encontramos que había datos de anosmia, de ageusia, etcétera. Entonces, estos son como los generales y claro que cada uno de los virus pues puede tener ya como síntomas más específicos. Pero bueno, entre los generales pues encontramos a la rinorrea, fiebre, taquicardia, taquipnea. Recordemos que usamos una clasificación que es clínica no radiológica, que es el CUP 65, que toma en cuenta pues parámetros como la edad de los pacientes, si tienen taquicardia, taquipnea, enfermedades, etcétera, ¿sale? Tos que generalmente es expectorante, aunque va a haber patrones que presentan tos seca, dolor torácico o pleurítico, disnea, diaforesis y sibilancias. Bueno, en cuanto a la fisiología va a ser diferente en pacientes adultos y niños, en pacientes hospitalizados y en neumonías adquiridas en comunidad, y también va a ser diferente en pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. En el caso de los pacientes pediátricos inmunocompetentes, es decir, que no tienen ninguna enfermedad asociada, el virus sincitial respiratorio, influenza, adenovirus y rinovirus van a ser los más comunes. Y en el caso de los mismos pacientes pediátricos, pero que tienen algún compromiso, el adenovirus va a ser la causa más frecuente. En el caso de los adultos, ahí sí tenemos un ganador, que es la influenza, tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunocomprometidos va a ser la misma, ¿sale? Bueno, para que empecemos con esto, aunque no venía como parte del temario, pues sí es importante que conozcan ciertos términos porque pues si no, no van a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ciertos patrones radiológicos. Como les platiqué ayer, nosotros ocupamos algo que se llama temario de Fleischner, que lo hizo la Sociedad Americana de Radiología, y ese temario nos habla como de definiciones y de patrones específicos para la tomografía o la radiografía de tórax. Solamente nos habla de tórax. Entonces, bueno, ese es el temario que ocupamos nosotros para estas terminologías. Entonces, les puse cinco, ahí se ven cuatro, pero ahorita viene una quinta. Hay muchísimas más, pero estas son como las que más se ocupan hablando de neumonías. Y la primera de ellas es la consolidación, ¿no? Que la consolidación va a ser un exudado o cualquier producto patológico que va a ocupar o que va a reemplazar el aire que se encuentra dentro de los alvéolos
y los va a convertir en algo sólido. Es decir, los alvéolos tienen un patrón de aire, pero si se ocupan por algún exudado patológico, pues se van a convertir en sólidos. Este va a causar en la tomografía un aumento homogéneo del parénquima que va a oscurecer, es decir, va a cubrir, esto es algo muy importante porque es lo que lo diferencia de las opacidades en vídeo deslustrado, que va a oscurecer o a ocultar los vasos y las paredes de los bronquios, ¿sale? Entonces, ahora hablando de vídeo deslustrado, que es, por así decirlo, lo que antecede a la opacidad, digo, a la consolidación, son áreas de opacidad pulmonar tenues, generalmente tienden a ser extensas y la diferencia con la consolidación es que en la opacidad en vídeo deslustrado sí se alcanzan a observar los vasos y los bronquios. A comparación de la consolidación, se va a caracterizar por un relleno parcial de los alvéolos, en cambio en la consolidación era un relleno total, ¿sale? Y puede haber colapso de ellos y aumento del volumen sanguíneo. El signo de halo, ahorita vamos a ver unas imágenes, es un nódulo, que ya hablamos un poquito ayer de los nódulos, o una masa que se encuentra rodeada por una opacidad en vidrio deslustrado, ¿sale? Se llama enalo, pues porque se ve más sólido en el centro y se ve las opacidades en vidrio deslustrado de manera periférica. Y el broncograma aéreo va a ser un patrón en donde los bronquios van a estar rellenos de aire, es decir, va a haber baja atenuación sobre un fondo opaco, es decir, de alta atenuación, en donde podemos encontrar el broncograma aéreo en las consolidaciones, ¿sale? Ahorita vamos a ver imágenes de eso. Entonces, ya hablando de eso, pues aquí observamos una tomografía axial computarizada en ventana para pulmón a la altura de los ventrículos, en donde podemos observar áreas de consolidación que son estas de predominio periférico, ¿sale? Vean la diferencia, este es un video deslustrado, ¿sale? Vean la diferencia del video deslustrado. Por ejemplo, aquí en el video deslustrado podemos ver, vean, las paredes o los septos, ¿sale? Vemos los vasos, que generalmente el bronquio y el vaso van uno a uno, es decir, se ve este punto redondito negrito, por así decirlo, pues es un bronquio, y el de al lado, que es más hiperdenso, pues es el vaso, ¿sale? Y vemos cómo en la consolidación no es así, ¿sale? Tapa todo, es como si fuera una masa, tapa todo lo que está por debajo de ella, y estas partes no hay que confundirse. Por ejemplo, dirían, es que aquí también tiene áreas como que se ve. Son áreas en las que no han sido ocupadas por la consolidación, no es que sean vasos, ni bronquios, ni nada de eso, ¿sale? Y entonces aquí tenemos una consolidación subpleural también y nada más. Y bueno, de este lado, como ya les explicaba, tenemos igual una tomografía axial computarizada en ventana para pulmón eh, por, eh, por debajo del arco aórtico, en donde observamos atenuaciones que sí nos permiten la visualización de vasos y bronquios. Generalmente las opacidades en vídeo deslustrado tienden a ser más extensas, vean, aquí ocupa casi la totalidad del pulmón, mientras que las consolidaciones no son tan extensas, ¿sale? Y generalmente un vídeo deslustrado con el paso del tiempo se convierte en consolidación. Este signo que vemos aquí es lo que les comentaba del signo del halo, ¿sale? El signo del halo, como les comentaba, son áreas sólidas. Vemos cómo está completamente sólido porque no alcanzamos a visualizar ni vasos ni septos que están rodeadas como de un área de atenuación que es el vídeo deslustrado, ¿sale? Pues se ve como borroso. Y por acá este último signo, que es el que les platiqué, el broncograma aéreo. Como alcanzamos a ver, es un corte de tomografía axial computarizada en ventana para pulmón, en donde observamos un área de consolidación. Vemos que no se observan vasos ni septos, pero sí se observan áreas de broncograma aéreo, ¿sale? Que es un patrón de aireación del bronquio. Entonces sí nos permite ver eso, que son todas estas áreas, ¿sale? Entonces el último patrón que vamos a hablar se conoce como patrón de Crazy Paving, o también conocido como empedrado. Va a aparecer como resultado de un engrosamiento de los septos interlobulillares y las líneas intralobulillares.
y este va a tener la característica que está sobrepuesto, o sea, está por encima de opacidades en vídeo deslustrado. Entonces eso es lo que le da como la característica, como pueden ver en esta imagen, como empedrado. Es un, por debajo de esto, aunque no se ve, tenemos un patrón similar a esto, pero ¿qué pasa? Por encima de esto hay engrosamiento de los septos interlobulillares. Entonces eso es lo que lo hace ver como grisecito por debajo, pero con engrosamiento de todos los septos. Entonces, estas son las como terminologías más básicas para entender neumonías, ¿sale? Realmente no venían como parte del temario, pero se los puse pues porque si no, no iban a entender lo que les iba a explicar. Entonces, bueno, aquí tenemos una tablita en donde podemos encontrar como los datos más importantes hablando de una tomografía de tórax en los pacientes con neumonías de origen viral, ¿sale? Entonces tenemos, como ya vieron, como que todos los agentes que nos pueden causar una neumonía viral. Tenemos pues en primer lugar a la influenza, tenemos a virus de parainfluenza, tenemos también por acá a coronavirus, adenovirus, herpes. Entonces nos habla de los patrones radiológicos que podemos encontrar. Como se dan cuenta, el patrón que más se encuentra es opacidad en vídeo deslustrado y consolidaciones, ¿sale? Seguimos con los que más también se encuentran, pues son nódulos o macronódulos que tienen el signo del halo, ¿sale? Y ya tenemos como engrosamientos septales, ya son menos comunes y nada más. Entonces también podemos encontrar otros signos radiológicos, como por ejemplo los nódulos con signo de Lalo, que es lo que ya les explicaba. Podemos encontrar bronquiectasias, que también ya se las expliqué. Podemos encontrar crecimientos ganglionares o conglomerados ganglionares, que también son raros, pero se pueden llegar a presentar. Entonces, pues en eso nos basamos nosotros, como para sospechar, pero a final de cuentas, pues recordemos que el diagnóstico definitivo pues los dan las pruebas de antígenos y anticuerpos de cada uno de esos agentes, ¿sale? O sea, nos hace sospechar, pero no porque veamos una tomografía que parece COVID, pues quiere decir que forzosamente será COVID, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de los dos más importantes. Ya vimos que son muchísimos, no nos daría el tiempo para todos, y aparte ya vimos que todos esos agentes virales eh, tienen características similares, ¿sale? Entonces, uno de los más comunes, y estamos precisamente en la temporada, es el de la influenza, que es un virus de ácido ribonucleico monocateriano y que se va a subdividir en tres grandes grupos, que es el A, el B y el C. Es importante que sepamos que estos organismos, pues obviamente, como ya sabemos, tienen la capacidad de mutación, ¿sale? Entonces, quiere decir que van a cambiar de manera constante, van a cambiar su estructura y también van a cambiar su antigenicidad. Es por eso que las vacunas de este agente, pues se aplican cada año, ¿sale? Porque va mutando. Entonces, ¿qué podemos encontrar como hallazgos radiológicos en la radiografía de tórax? Bueno, podemos encontrar un patrón intersticial reticular o nodular, que son más o menos parecidos a los que vimos ayer, que generalmente son bilaterales, ¿sale? Y son mal definidos, es decir, no están como, no podemos observar bien sus contornos. También puede haber infiltrados alveolares difusos, parchados, es decir, que están como moteados en toda la superficie del parénquima pulmonar, que pueden presentarse de manera uni o bilateral. Recordemos, como ya les puse hace ratito, que pueden presentarse con o sin consolidación. Generalmente las neumonías empiezan con un patrón de vídeo deslustrado y posteriormente se evolucionan a consolidación. Entonces, nada más. Es rarísimo la presencia de derrame pleural en neumonías virales, es más común en las neumonías bacterianas. Y bueno, en la tomografía, pues prácticamente ya se los platiqué, que lo que vamos a encontrar son en áreas en vídeo deslustrado, que pueden ser de predominio eh, bilateral, que pueden estar parchadas o de distribución difusa. Las consolidaciones, engrosamientos y nódulos enterobiliares mal definidos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este es un pacientito de 38 años de edad. Eh, Eso obviamente es un paciente real que tiene antecedente de mieloma múltiple, de reciente diagnóstico, solamente 18 meses, y quien 7 días después de su ingreso al hospital
inicia con tos y fiebre, pero no presenta dolor torácico ni disnea. Entonces se realiza esa radiografía antero-posterior de tórax, en donde podemos observar infiltrados alveolares de distribución difusa, que son todos estos, ¿sale? Vean cómo son áreas como de mayor radiopacidad, como moteadas. No podemos decir que son totalmente redondas, pero sí son como moteadas. En este caso de predominio basal izquierdo, está más libre el derecho. Este paciente, a las 72 horas de su inicio del cuadro y de la toma de la radiografía, ante la falta de mejoría y agravamiento del cuadro, le realizan una tomografía axial computarizada, en donde podemos ver que tenemos una tomografía axial computarizada a nivel del arco aórtico, aquí está, eh, en ventana para pulmón, en donde se muestran opacidades, que son todas estas, en vídeo deslustrado de distribución difusa. Aquí llamamos difuso, pues son a todas aquellas lesiones eh, que están presentes de manera pues desorganizada en un parénquima, ¿sale? Si yo nada más lo tuviera aquí, pues no sería de distribución difusa, ¿sale? Entonces vemos cómo en los dos hay, claro que en uno de mayor o menor grado, y cómo sabemos que es un video deslustrado y que no es una consolidación, pues como ya lo platicamos, vemos cómo este video deslustrado nos permite observar todos los trayectos vasculares y los bronquios, ¿sale? No los cubre, los vemos perfectamente por debajo de ella. Aquí está un trayecto bronquial, aquí está un trayecto vascular, etcétera, ¿sale? Y bueno, ahora vamos a hablar de los coronavirus, que son una amplia familia de virus que pueden dar diversas afecciones, desde todos pensamos que es nuevo, pero bueno, como médicos sabemos que el coronavirus ya existía, solo que lo que no conocíamos es la nueva mutación, ¿sale? Pero bueno, ya existía desde hace mucho tiempo, entonces puede causar desde resfriados comunes hasta ya un síndrome de respiratorio agudo severo, ¿sale? Entonces, esta patología tiene como característica al dar un cuadro grave que puede tener elevación de los marcadores inflamatorios y linfopenia en el 40% de los pacientes. Y bueno, cursa con todos los datos que ya dimos al principio, como una neumonía viral común y corriente, pero presenta datos característicos como anosmia o ageusia. Sin embargo, recuerden que solamente el 4% de los pacientes con diagnóstico de coronavirus cursan con esos síntomas, ¿sale? Entonces, en cuanto a la presentación clínica, tenemos que puede ser leve, grave o crítica, ¿sale? En cuanto a los pacientes que cursan con un cuadro leve, generalmente son asintomáticos o pueden tener síntomas leves como tos, astenia, dinamia, etcétera, pero no presentan como un cuadro respiratorio grave. En cuanto al grave, ya presentan síntomas más agresivos como disnea e hipoxia. En los estudios de radiología puede haber afectación pulmonar a más del 50% del parénquima pulmonar y nada más. En cuanto al crítico, pues ya hay un síndrome de insuficiencia respiratoria, puede hacer shock o también puede causar falla multiorgánica. En cuanto al diagnóstico por imagen, pues usamos dos estudios, obviamente, que es la radiografía de tórax y la tomografía axial computarizada. En cuanto a la tomografía axial computarizada, tenemos pues este como cuadrito que nos orienta un poquito sobre lo que podemos encontrar dependiendo del número de días de evolución de la enfermedad que tenga el paciente. Por ejemplo, cuando estamos en unas etapas tempranas, que son de 0 a 4 días, podemos encontrar datos de opacidades en vídeo deslustrado, de crazy paving, que es el patrón empedrado que les enseñé, etcétera. ¿Sale? Cuando ya estamos en una etapa de progresión de la enfermedad, que es alrededor de los días 5 al 8, ya podemos encontrar pues extensión de las opacidades en vídeo deslustrado y también aumenta el patrón de crazy paving. Ya cuando estamos en la etapa de 10 a 13 días, que es como el pico máximo, por así llamarlo, ya podemos encontrar áreas de consolidación y posterior a los 14 días, que ya estamos como en una etapa de absorción o de recuperación, pues podemos encontrar resolución gradual de las lesiones que se lograron ver en la tomografía.
Hablando de el diagnóstico por radiología, usamos un score de severidad radiológica, que es una escala que va de 0 a 8 puntos, de acuerdo a la extensión radiológica que veamos de afectación pulmonar en la radiografía. Y entonces para esto vamos a dividir obviamente los pulmones en pulmón derecho e izquierdo, los cuales a su vez los vamos a dividir en 4 partes, ¿sale? Es decir, un 25% para cada parte. Entonces tenemos 8 puntos, 4 derechos y 4 izquierdos. Entonces, lo normal es que no haya afectación en ninguno de estas 8 espacios. Pero si encontramos afectación en 1 o 2 espacios, se consideraría una enfermedad leve. Si encontramos afectación en 3 a 4 espacios, una enfermedad moderada. Y si encontramos afectación en más de 6 espacios, sería una enfermedad severa. Y bueno, aquí les puse un ejemplo, yo creo que se va a entender más. Tenemos dos radiografías anteroposteriores de tórax, eh, obviamente de diferentes pacientes, en donde podemos observar, por ejemplo, al paciente A, que solamente tiene afectación en esta área, ¿sale? Que parecieran como opacidades en video deslustrado. Entonces, como ya dividimos en nuestros 8 espacios la radiografía y vemos que solamente en esta área tiene, entonces solo tendría un punto, ¿sale? Entonces aquí tenemos pulmón derecho, afectación del 25%, pulmón izquierdo sin afectación. En un total de un punto, lo cual lo catalogaría en enfermedad. Exacto. Entonces, aquí tenemos obviamente la radiografía de otro paciente en donde tenemos dos afectaciones, dos áreas afectadas en el pulmón derecho, es decir, el 50%, y un área afectada en el pulmón izquierdo, aunque también si ven, pues ya como que está formando aquí también, ¿sale? Entonces podría, pero todavía no. Igual aquí vean como ya está como formando, pero todavía no. Entonces tenemos toda esta área. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es consolidación o video deslustrado? Exacto. Vean cómo nos permite ver por debajo todos los trayectos bronquiales, ¿sale? No borra por completo todas las estructuras que están detrás o por enfrente de él. Entonces tenemos una afectación del 50% en el pulmón derecho y tenemos una afectación del 25% en el pulmón izquierdo con un total de 3 puntos y eso nos catalogaría como una enfermedad. Exacto. Entonces, en cuanto a la tomografía en el coronavirus, podemos encontrar áreas parchadas con opacidades en video deslustrado y consolidación. Esas opacidades pueden ser bilaterales y difusas, generalmente es así, es raro que encontremos solamente un pulmón afectado. Los dos van a estar afectados, claro que uno puede ser en mayor o menor grado. Generalmente hay afectación a 4 o más zonas, hay engrosamientos de los septos interlobulillares y también patrón en crazy paving. Y los primeros 0 a 4 días, así como ayer les platiqué el enfisema, que puede haber pacientes con datos clínicos, pero que la radiografía es normal, aquí pasa lo mismo. Los primeros 0 a 4 días puede haber hallazgos nulos en la tomografía o en la radiografía y eso no significa que el paciente no pueda llegar a tener un patrón o que no esté infectado. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí tenemos una tomografía axial computarizada en ventana para pulmón, en donde se observa pues patrones, vean todo esto, en opacidades en video deslustrado. Soy muy repetitiva, pero les digo que lo diferencia de la consolidación es que todo por debajo de ese patrón se va a observar, ¿sale? Vean aquí trayectos bronquiales, trayectos vasculares, es decir, no los borra por completo. Este es un paciente que tiene distribución periférica. No lo llamamos tan difuso porque vean cómo toda esta área todavía está como sana. Yo lo tomaría más como periférico y tal vez central. ¿Sale? Bueno, este paciente sí fue positivo para COVID. Aquí tenemos dos imágenes en tomografía axial computarizada, ventana para pulmón a nivel de los ventrículos, son del mismo paciente, nada más que con una diferencia de 5 días entre una y otra. Entonces, en la primera imagen podemos observar pues opacidades en video deslustrado, que son todas estas, vemos cómo se ven todos los tallitos por debajo, pero también tiene un patrón en crazy paving, si se dan cuenta está como todo irregular, difuso, hay áreas de mayor o menor atenuación, etcétera.
Y vemos que ese mismo paciente, vean, como ya como que ya no es tan grisecito por así llamarlo, sino que ya es como más hiperdenso, a los 5 días de progresión de la enfermedad ya cursa con áreas de consolidación. O sea, ya casi no tiene nada de video deslustrado, ya es más consolidativo y también tenemos pues unas bandas fibróticas, por ejemplo acá, estas son bandas fibróticas, lo cual nos indica que el paciente ya está como en estado de reabsorción de la enfermedad, por así llamarlo. Entonces, tenemos como, está más o menos, esto es similar como a la tablita en inglés que les puse hace rato, pero es la valoración del aspecto y la atenuación de las lesiones. Tenemos como 3 categorías, que es la A, la B y la C. La A es como el cuadro inicial de las imágenes radiológicas del paciente con COVID. La B es aquellos pacientes que están en progresión de la enfermedad y la C es cuando ya hay una progresión avanzada, ¿sale? Entonces, como les decía, a final de cuentas, el video despulido o el video deslustrado se va a convertir en consolidación. Entonces pasa por 3 etapas, que es, primero es video deslustrado, después es crazy paving, que acuérdense que el crazy paving es engrosamiento de los septos, pero bueno, intercalado con video deslustrado y por último consolidación. Entonces, cuando a nosotros nos llegan tomografías de pacientes con COVID, nosotros damos clasificación para todo: TRATS para nódulos tiroideos, LIRATS para lesiones hepáticas, BRATS para lesiones mamarias. Entonces, también tenemos el CORRATS, que es para tomografía en pacientes con sospecha de COVID. Entonces, tenemos 7 parámetros que va del 0 al 6. En la 0 es una tomografía que no es interpretable porque está mal tomada, porque hubo datos de movimiento del paciente, entonces eso no nos permite valorar la tomografía. El punto número 1 es que tiene la sospecha muy baja o improbable de COVID, es decir, que puede estar totalmente normal la radiografía o puede tener datos, por ejemplo, de enfisema, pero no de un cuadro de infección respiratoria actual. El número 2 es de baja probabilidad, es decir, hay datos de infecciones que pueden ser compatibles con COVID, pero no hay datos típicos de ella. Ya hablamos de los datos típicos de COVID, ¿sale? La intermedia es que hay anormalidades que indican infección, pero no está muy claro si puede llegar a ser COVID o no es COVID. La 4 ya hay una muy alta probabilidad porque ya hay hallazgos típicos y también el paciente cursa con un cuadro clínico. Entonces también cuando nos mandan las notas de esos pacientes, pues también tenemos que conocer cuáles son los datos clínicos del paciente, no nada más mandar tomografías por mandarlas. La 5 es de muy alta probabilidad porque tienen datos ya muy sospechosos de distribución basal y periférica, patrón en empedrado, es decir, ya nos habla de que sí sea un probable COVID. ¿Y cuál es la diferencia del 5 y del 6? Pues es que la 5 no hay una confirmación de la enfermedad y la 6 ya sí hay una PCR en donde el paciente es positivo para COVID. Entonces, ¿alguna duda con neumonías virales? Sobre la tablita, bueno, sobre la imagen antes de la tabla, por ejemplo, ¿qué hay algo radiológicos en donde esa masa que está? Esta, Esa. ese es el hígado. Ok. ¿Sale? Está muy baja el corte, entonces ya se empieza a ver la cúpula del hígado. Okay. No es ninguna masa ni nada de eso. ¿Sale? Muchas gracias. Vale. Por eso es importante pues que aprendamos la anatomía. Por eso, si se dan cuenta, en cada tomografía que les he expuesto, les digo a nivel de qué estamos. Porque por ejemplo, ¿a dónde están los ventrículos? Hasta abajo. Entonces eso quiere decir que ya estamos pegados casi a la cúpula diafragmática. Si yo les dije el arco aórtico, el tronco pulmonar, quiere decir que estamos en medio. Entonces ahí sí sería, o sea, si yo viera esto a nivel del arco aórtico, ahí sí diría que es una masa. Y efectivamente diríamos que es una masa porque los nódulos tienen que medir hasta máximo 3. Si miden más de 3 ya se considera una masa. ¿Y cómo sé que esto mide más de 3? Pues porque lo comparo con el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral mide 3 centímetros, ¿sale?
Entonces, obviamente mide como 3 veces eso. Entonces, esto, si fuera una masa, mediría como 9 a 10 centímetros. Pero esa es la importancia de la anatomía y por eso en cada tomografía que les explico les digo a qué nivel estamos, porque obviamente si estamos hasta abajo, que es el nivel de los ventrículos, pues esto ya es la cúpula diafragmática, es esto, y esto ya es hígado, ¿sale? Así es. Entonces no es una masa ni nada de eso. Bueno, entonces vamos a hablar de neumonías bacterianas. Entonces, las neumonías bacterianas generalmente son infradiagnosticadas, es decir, se diagnostican mediante radiología y mediante clínica, pero es muy rara la ocasión en la que se diagnostica con pruebas en las que demuestren que efectivamente hay un patógeno, como secreción bronquial, esputo, etcétera, ¿sale? Entonces, la neumonía va a ser aquel proceso neumónico que en donde se documenta la presencia de una bacteria en el pulmón. Si nunca se confirma la sospecha de esa bacteria, entonces estamos ante una probable neumonía. Pero el diagnóstico, así como con COVID, el diagnóstico definitivo es la prueba de PCR positiva, ¿sale? Eh, Recordemos que tenemos neumonías adquiridas en hospitalaria y también tenemos neumonías adquiridas en comunidad. Entonces, en todas las adquiridas en comunidad se van a excluir a todos los pacientes que han estado en los últimos 60 días ante una hospitalización. Es decir, que si tienen menos de 60 días y cursan con un cuadro probable de neumonía, quiere decir que probablemente fue adquirida de manera hospitalaria, ¿sale? Entonces, la neumonía bacteriana va a tener mucha menor incidencia que la neumonía de origen viral, ¿sale? Tenemos dos agentes causales principales, porque realmente tenemos muchísimos, ¿sale? El Streptococcus pneumoniae, que es generalmente en lactantes y preescolares, y generalmente es una sobreinfección en procesos virales, es lo que les comentaba al principio. Es raro que encontremos una neumonía completamente viral o una neumonía completamente bacteriana, siempre van a estar como sobreinfectadas y eso pues nos va a, a complicar un poquito el diagnóstico, ¿sale? Y hemófilos influenzae heterotipo B, que es más común en los lactantes. Entonces, bueno, los criterios clínicos ya me imagino que se los deben de saber, pero pues es una fiebre sostenida por más de 72 horas, mayor a 39 grados. Hay compromiso importante del estado general del paciente, puede haber datos de dificultad respiratoria y puede haber datos clínicos de consolidación pulmonar. Si se dan cuenta, aquí no tenemos datos virales como tos, aunque sí puede llegar a presentar. No tenemos rinorrea, nada de eso, ¿sale? Eso es más como de origen viral. También tenemos parámetros inflamatorios. En el caso de los leucocitos, pues es una prueba realmente inespecífica, pero sí nos orienta a sospechar, sobre todo cuando el conteo de leucocitos es mayor a 30.000, hay una alta sospecha. La neutrofilia también nos ayuda a sospechar, pero lo mismo, es inespecífica, pero un valor mayor al 70% ya es sospechoso, de alta sospecha. Y PCR, entre más elevada se encuentre, es decir, mayor a 90, ¿sí, 90? Ajá, miligramos por litro, hay una mayor probabilidad de que sea una neumonía de origen bacteriana. Entonces, como les comentaba, los criterios radiológicos, establecer la naturaleza de una neumonía adquirida en comunidad solamente con imágenes radiológicas es muy complicado, ¿sale? Sobre todo porque generalmente están asociadas a sobreinfecciones virales. Aquí lo más característico van a ser las consolidaciones, que pueden ser únicas o múltiples. Casi no se va a ver, aunque sí podemos encontrar video deslustrado tan parchado como lo vimos en las neumonías virales. Van a ser como áreas más pequeñas y generalmente son perinodulares. Entonces, tenemos al micoplasma. Entonces podemos encontrar opacidades en video esmerilado periliar, imágenes de consolidación, atelectasias, que ya hablamos ayer de ellas, micronódulos de distribución difusa. Aquí sí podemos encontrar derrame pleural. Acuérdense que les dije que en las neumonías virales era muy raro el derrame pleural. Puede haber consolidación, engrosamiento broncovascular, nódulos, infiltrados difusos, etcétera, ¿sale? Entonces, bueno, esta es una paciente, es una femenina de 12 años de edad, en donde le toman una radiografía
que se evidencian opacidades heterogéneas. Vean, son todas estas y todas estas, ¿sale? De predominio medio e inferior, aunque yo diría que más inferior. Medio, pues porque aquí ya está el hilio, ¿sale? Sí agarra un poquito de medio, pero sería más inferior y son bilaterales. A esta misma paciente le realizan una tomografía ventana para pulmón, estamos a nivel de los ventrículos. Acuérdense que la anatomía de cada paciente es diferente, ¿sale? Entonces no porque aquí no se vea el hígado, pues no quiere decir que no tenga hígado, ¿sale? Pero estamos a la altura de los ventrículos y vemos un patrón nodular, ¿sale? Vemos como pequeños nódulos centrolobulillares. Hablamos ayer del lobulillo, eso quiere decir que se encuentran en el centro del lobulillo. Difusos, ¿sale? ¿Por qué difusos? Porque abarcan todo el parénquima pulmonar y vemos que alrededor de esos nódulos encontramos como áreas grisecitas, que es precisamente el vidrio deslustado, ¿sale? Y engrosamiento de las paredes bronquiales. ¿Cómo identifican los bronquios? Pues aquí están, ¿sale? Están junto al vasito, las relaciones de uno a uno. Entonces vean cómo es diferente el vidrio deslustrado, ¿sale? Aquí hay nódulos, el vidrio deslustrado está alrededor de los nódulos y no son como áreas de parches difusos como lo presentan las neumonías virales. Esta paciente sí tuvo un diagnóstico de micoplasma neumonial. Vean la radiografía. Este es un paciente asmático que está con una sobreinfección. Vean cómo se tomaron en 3 días, digo en 5 días diferentes, día 1, día 3 y día 5. Vean cómo progresó. En la 1 podríamos decir que no se ve absolutamente nada, está totalmente limpio el parénquima pulmonar. En el día 3 ya empiezan a ver como micronódulos que están como agrupados, ¿sale? Son nódulos. Y vean cómo aquí pues ya es muy evidente, pero si hacemos grande esta radiografía se van a dar cuenta que también, si no están viendo y viendo radiografías, pues tampoco se va a ver. Este fue por un estreptococo neumoniae. Aquí tenemos una tomografía axial computarizada en ventana para pulmón a nivel del arco aórtico, en donde vemos que solamente hay afectación a un pulmón, ¿sale? Eso también es un poquito más característico de las bacterias. En cambio, los virus sí hay afectación de manera bilateral. Entonces, vemos afectación solamente a un pulmón y vemos aquí el famosísimo opacidades, en el signo de halo, ¿sale? Vean cómo están los nódulos y alrededor de los nódulos tenemos como opacidades en vidrio deslustado. También, entonces este es el signo del halo, ¿sale? Entonces este también es por micoplasma neumoniae, ¿sale? Y vean, también es importante no confundir cisuras, aquí está, con atelectasias, ¿sale? Porque también he visto que luego les pasa mucho eso. Son cisuras, no atelectasias, y pues prácticamente este parénquima pulmonar está totalmente sano. Habrá que ver con los días cómo evoluciona. Y aquí sí vemos cómo el signo del halo son nódulos. Vean cómo los nódulos son más densos, ¿sale? Y están rodeados por esa opacidad. Entonces ese es el signo del halo. Y aquí vemos bronquio y arteria, ¿sale? Siempre siempre van juntos, exacto. Y tienen una relación 1 a 1. Es decir, que si yo los mido en la tomografía, miden prácticamente lo mismo. Si veo que uno está más grande y otro más chiquito, pues ahí tenemos que descartar otras alteraciones, que ese se llama signo del anillo en sello, que este está como más grande y el bronquio sigue chiquito, entonces aparenta ser como un anillo, ¿sale? Y nada más. ¿Alguna duda?